Steven, ¿quién es la gran ramera según la profecía de Apocalipsis 17 y también el capítulo 18? Bien, entonces cuando nosotros leemos en Apocalipsis podemos ver que aparecen ahí dos personajes que están uno muy cerca al otro. Antes que hablo de quién es la gran ramera, voy a hablar de qué es lo que aparece un capítulo después. ¿Sí? Si la gran ramera aparece en el capítulo 16, ¿cierto? Am, Vamos a ver que en el capítulo 17, si no me equivoco, a ver, no, perdón, está en el 17, entonces en el capítulo 18, ¿sí? En el capítulo 18, ahí se habla de la novia, ¿sí? La novia. Ahora, si se puede poner las dos eh, eh, figuras, uno al lado de la otra, y compararlas y ver quién es la ramera o qué características tiene, en cambio, la novia, ¿sí? La esposa del cordero, ¿qué características tiene? Se puede ver que mientras la ramera, bueno, es una ramera que hace adulterio con mucha gente, con muchas naciones, es bruja, enseña brujería, hechicería, es inmunda, tiene todos esos títulos negativos. En cambio, la otra mujer que aparece un capítulo después, en el capítulo 18, ahí aparece la novia que está limpia, que es pura y que es dedicada nada más para el Cordero, para el Mesías. Entonces podemos ver acá que están dos extremos, una mujer que representa todo lo malo del mundo y otra mujer que representa todo lo bueno del mundo. Ahora, la identidad de la novia, todos la sabemos. Está escrito claramente que esa es la iglesia. Y la iglesia es un conjunto de todos los que fueron salvos en la historia, en el presente y en el futuro. Quiere decir que se trata, bueno, no se trata de cualquier persona que se considera cristiano, sino se trata de cualquier persona que Dios, de manera sobrenatural, lo hizo nacer esa persona de nuevo. ¿Sí? Cualquier persona que nació de nuevo recibió un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Claro, nosotros, a pesar de ese nuevo corazón y nuevo espíritu, seguimos en nuestro cuerpo carnal, seguimos pecando, pero en el espíritu Dios ya nos selló, ¿sí? Nos selló con su espíritu para que tengamos em, es- un espíritu puro para la eternidad. Y nosotros nos identificamos con una ciudad que se llama la Jerusalén Celestial, ¿sí? Porque ahí esa mujer, la novia, se llama Jerusalén, la nueva Jerusalén. ¿Y qué significa eso? Si nosotros, el Nuevo Testamento dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, y está en el cielo significa no en el cielo, no en cualquier lugar en el cielo, sino está en una ciudad celestial llamada Jerusalén. Y la terminología, la forma de pensar o la forma de hablar que tiene la Biblia, que tiene el libro libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, lo que aparece en Apocalipsis, hay muy pocas cosas en Apocalipsis que son nuevas, que son originales de Juan, que escribió Apocalipsis. Hay muchísimas referencias dentro del libro de Apocalipsis que mencionan otras profecías, otros eventos en el pasado, en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ningún libro en la Biblia es aislado, ningún libro es independiente. Todos los libros de la Biblia siempre se conectan con otros libros. Siempre podemos buscar ideas o frases o versículos
que están citados, o tal vez no citados, sino, ¿cómo se dice en español? Parafrasados, se dice, Parafraseados, sí. parafraseados, que se agarra un versículo, pero Juan lo dice en sus propias palabras, ¿sí? Agarra la idea de una profecía o de un versículo del Antiguo Testamento y lo pone en sus palabras. Obviamente creo que está inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero la idea es que no se puede leer el libro de Apocalipsis sin entender las profecías que hay de Daniel, de Zacarías, de Ezequiel, Isaías, y por eso cuando se trata de la novia, eh, podemos ver en específicamente Isaías trata a Jerusalén terrenal, trata a Jerusalén terrenal como si fuera una mujer que engañó a su esposo. Se puede verlo, por ejemplo, en Ezequiel 30 no 30, 16, Ezequiel capítulo 16, por ejemplo. Y luego Dios trata a Jerusalén como una madre y los hijos son la población que vive dentro. ¿Sí? Entonces se puede decir que la ciudad, metafóricamente, ¿sí? Porque Jerusalén como ciudad no tiene conciencia, sino que se trata en forma metafórica, está la madre y los hijos. Así aparece en los últimos capítulos de Isaías. Entonces, la mujer que se trata en Apocalipsis 18 es toda la iglesia que se identifica con la ciudad de Jerusalén, son uno. Si entendemos eso, podemos entender la imagen opuesta. Se dice, no sé si se entiende eso, la imagen opuesta. La ramera está identificada con Babilonia. Si está Jerusalén, que está identificada con la iglesia, entonces está Babilonia, que es lo opuesto de Jerusalén, y todos los hijos de la ramera son la gente que se identifica con Babilonia. Ahora, la pregunta es, ¿de qué Babilonia se está hablando? Se puede ver que históricamente, ¿sí? Babilonia representa todo lo negativo que hay en este mundo. Ahí comienza, bueno, el pecado comienza en el jardín del Edén, que Adán y Eva pecaron, caen en el pecado. Pero después podemos ver que la humanidad tal vez se alejó de Dios, tal vez estaba en pecado, pero no está escrito en la Biblia que había idolatría. Había tal vez adulterio, había mentira, había muchas cosas que Dios no quiere, pero no está escrito que había idolatría. ¿Cuándo comienza la idolatría? ¿Cuándo comienza la hechicería? Todo eso comienza con la Torre de Babilonia. Claro, lo que estoy diciendo no está escrito en forma clara, no está escrito que ahí comienza la idolatría. Pero comparando versículos por acá y por allá, podemos ver que la idolatría y la hechicería comienza en Babilonia. Se puede leerlo en unos capítulos en Isaías y luego también en Apocalipsis, en esos capítulos, el 16 y 17, dice que la ramera es la madre de todas las hechicerías, ¿sí? O algo así. Es que me cuesta citar palabra por palabra del español porque lo leo en hebreo. Sí, pero se entiende, se entiende. Sí. Y bueno, se puede ver también que Babilonia está justo al oriente de Jerusalén, en línea directa. Uno puede googlearlo, poner Google Maps o Google Earth y ver que Babilonia, estoy hablando de la Babilonia antigua, está justo al este. Bueno, en mi libro explico mucho sobre este tema
qué importancia tiene que Babilonia esté justo al este de Jerusalén, pero Babilonia fue destruida ya en el año, si no me equivoco, 230 antes de Cristo. Ya 200 años antes de Cristo, Babilonia como ciudad dejó de existir. Pero hay una pista muy interesante que Pedro, en una de sus cartas, manda un saludo desde Babilonia. Y eso es muy interesante, digo, ¿por qué Pedro manda un saludo desde Babilonia? Sabemos que Pedro fue a Roma, ¿sí? Los católicos creen que el Vaticano, ¿por qué el Vaticano es sagrado? ¿Por qué todos, el Papa y todos están ahí? Porque se cree que Pedro salió desde Jerusalén, se fue a Roma, lo crucificaron en Roma, al revés, con los pies para arriba, y fue enterrado en Roma. Entonces ahí vienen los cristianos mucho más tarde y transforman la tumba de Pedro al Vaticano. ¿Sí? Por eso el Papa se considera el heredero de Pedro como el líder de la Iglesia de Roma. Y, y bueno, históricamente, muy probable que realmente Pedro llegó a Roma. Sabemos que también Pablo llegó a Roma. Sin embargo, cuando Pedro escribe saludos desde Babilonia, la pregunta es si Pedro realmente estaba en Babilonia, aunque eso no tiene ningún sentido porque, como dije antes, Babilonia fue destruida más de 200 años antes de Yeshua. Entonces, ¿cómo puede estar en una ciudad en ruinas? Bueno, técnicamente, lo digo entre paréntesis, la zona de Babilonia se siguió llamándose Babilonia muchos años después de su destrucción. Sí, pero cuando la Biblia habla de una profecía que Babilonia va a ser destruida. Sí, bueno, hablando de Apocalipsis 16, 17, ahí dice que la ciudad va a ser destruida. Pero Isaías, también Isaías, muchos 700 años antes de Juan, ya escribió la profecía de la destrucción de Babilonia. Entonces, la pregunta es, si Babilonia ya fue destruida, si la profecía de Isaías se cumplió, que Babilonia va a ser destruida. Entonces, ¿por qué en Apocalipsis, en Juan, se menciona de nuevo la destrucción de Babilonia? Si Babilonia ya está en ruinas. La respuesta es de que Roma es la nueva Babilonia. ¿Sí? Y Roma es la nueva Babilonia y eh, um, no es coincidencia de que los primeros que destruyen el templo en el 586 fueron los babilonios, Nabucodonosor, y los que destruyeron el segundo templo fueron los romanos, ¿sí? Y, y es muy interesante, Pedro escribe saludos desde Babilonia, pero él no se refirió a Babilonia físicamente, sino se refirió a Roma, que es la heredera de Babilonia. ¿Sí? Y no es casualidad que Juan escribe en Apocalipsis que es una ciudad, que la Gran Ramera es una ciudad que está sentada sobre 7 colinas. Y Roma, como ciudad, estaba asentada sobre 7 colinas. ¿Sí? Cuando se dice la colina del Capitol, no sé si en español se dice lo mismo. En Washington está la colina del Capitol, que eso hace referencia a una colina que estaba en Roma, encima de esa colina estaba el palacio del emperador, ¿sí? Y esa es una colina de 7. Habían otras 6 que no me acuerdo los nombres, pero la idea es que de ahí viene la idea de muchos cristianos evangélicos o de diferentes denominaciones que piensan que la Gran Ramera es el Vaticano, la Iglesia Católica, porque dicen, miren, cuando Juan menciona 7 colinas, en forma clara se refiere a Roma. Si los romanos eran
los enemigos naturales de los cristianos. Y Juan está hablando de la sangre de los santos que fue derramada por causa de la gran ramera. Entonces hacen la conexión a Roma y hacen la conexión de que el Vaticano es, mm, mm, tal vez, bueno, teológicamente no, pero muchos dicen culturalmente están preservando la cultura romana dentro de la Iglesia Católica. No es casualidad que los católicos se llaman romanos católicos, ¿sí? Y, y muchos también dirán, yo también apoyo eso, aunque no al 100%, que la Iglesia Católica mantiene el mismo espíritu del Imperio Romano. Pero yo no estoy diciendo que la Iglesia Católica es la gran ramera. Yo no pienso de esa manera, sino que lo que yo pienso es que de la misma manera que hay una Jerusalén terrenal, pero hay también una Jerusalén celestial, creo que hay también una Babilonia terrenal y una Babilonia celestial. Y yo digo lo siguiente, para no hacerlo muy largo, digo, si quieren saber toda la información y cómo llego a esas conclusiones, está en mi libro. Pero para hacerlo más corto, voy a decir lo siguiente. Desde que Adán y Eva caen en pecado, entra al mundo, y ya lo hablamos en los directos anteriores, entra al mundo un espíritu que se llama el espíritu del anticristo. Y ese espíritu, cualquier persona, cualquier humano, como nosotros tenemos libre albedrío, Dios no puede controlar nuestro libre albedrío, y ese espacio que se forma entre nuestro libre albedrío y la voluntad de Dios, ¿sí? Porque nosotros, mientras no cumplimos la voluntad de Dios y cumplimos nuestra propia voluntad, Dios no puede, ¿cómo se dice en español? Interferir, Sí, intervenir. intervenir. Entonces, en ese espacio entre la voluntad de Dios y nuestro propio libre albedrío, en ese espacio entra el espíritu del anticristo, ¿sí? Entonces, cualquier humano que nació en la carne y no cumple con la voluntad de Dios, sino hace su propia voluntad, en ese espacio entra el espíritu del anticristo y toma control sobre la persona o sobre un grupo de personas, sobre una nación, sobre países, sobre continentes. Y por eso no es que Dios no tiene control sobre el mundo, Dios tiene control sobre el mundo, pero Dios está limitado porque le da al hombre un libre albedrío. Y como dije antes, en ese espacio, ahí viene el espíritu del anticristo, que es el mismo espíritu de Satanás, del diablo, y manipula a la humanidad para hacer la voluntad de él. ¿Y cuál es la visión del diablo? La visión del diablo, de Satanás, es reemplazar a Dios y tomar control sobre la humanidad, ser el rey de la humanidad, que la humanidad adore a él. Una sola vez se cumplió la visión de Satanás, una sola vez en la historia. Eso fue cuando Nimrod construye la Torre de Babilonia. En ese momento toda la humanidad estaba unida bajo un solo rey que no cumplía con la voluntad de Dios, y, y eso fue el cumplimiento de la visión de Satanás, del anticristo. Entonces, por eso Dios viene y tiene que cambiar los idiomas para que la humanidad se separe y de esa manera no siga ese imperio que cumpla esa visión del anticristo.
Pero esa visión del anticristo todo el tiempo trata de unir la humanidad de nuevo bajo su control, todo el tiempo trata de hacerlo, pero el hecho que Dios cambió nuestros idiomas, no, hay que entender que idioma no es solamente las palabras que salen de nuestras bocas, sino que los idiomas expresan también nuestra forma de pensar. Sí, y por eso cuando Dios cambia esos idiomas entre los diferentes grupos de la humanidad, también cambia la ideología, la forma de pensar, y aunque Satanás quiera unir a toda la humanidad bajo su control, no puede cumplir esa visión de él porque hay esta religión y la otra religión y esta ideología y estos son comunistas y estos son capitalistas y estos son liberales y estos son así. Y por eso no se puede unir toda la humanidad bajo un solo gobierno. Pero ese espíritu que controla todo el mundo, porque ya vimos que Yeshua lo llama al el príncipe de este mundo o el Dios de este mundo, al mismo Satanás, eh, Satanás tuvo que crear sistemas que alcancen a, de alguna manera, unir la humanidad. Y bueno, para no hacer la historia demasiado larga, lo voy a decir así. Está la Babilonia espiritual, que es un lugar ahí en el cielo, no sé dónde. Ahí está Satanás mismo. No está escrito en ningún lado que Satanás está en la tierra, sino que está en el cielo. Al contrario, cuando está escrito en Apocalipsis que Satanás va a ser tirado desde el cielo en el futuro. ¿Sí? Cuando está escrito que justo en esos capítulos que dice que cuando cae a la tierra empieza a perseguir la iglesia porque sabe que su tiempo está corto. Sí, ¿te acordaste de ese versículo? Quiere decir que cae del cielo un poco tiempo antes que, que sea juzgado. Sí, un poco antes que sea, que termine su juego, vamos a decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Él está ahí en el cielo, los demonios también vienen del cielo. Y no, Pablo dice que Satanás es el que controla la potestad del aire, Ujú. ¿cierto? La potestad del aire. Y por eso él es el que controla la humanidad, controla todo y todos los sistemas. Y cuando digo sistemas me refiero gobiernos, religiones, organizaciones, todo lo que no nace de nuevo, todo lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, no está en una sola línea con la voluntad de Dios, está controlado por ese espíritu del anticristo que su origen, sí, su origen viene de esa Babilonia espiritual que está en el cielo y se alimenta espiritualmente de esa Babilonia espiritual que está en el cielo. Puede ser que la Iglesia Católica, puede ser que son gobiernos, y es la Unión Europea o gobiernos de diferentes lugares, pero todos están alimentándose del mismo espíritu, que es la Babilonia celestial. Entonces, si dijimos al principio que los ciudadanos, lo que tienen ciudadanía de la Jerusalén celestial son todos los que nacieron de nuevo y tienen el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, y son hijos de la Jerusalén celestial. Entonces, ¿quién son los hijos de la gran ramera? Todo aquel que no haya nacido de nuevo. Todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios, en cambio está dirigido
por el espíritu del anticristo. Entonces, si alguien me dice, ah, no, la gran ramera es la Iglesia Católica, la gran ramera es el gobierno mundial, es Illuminati, es los, ¿cómo se dice? Los masones, Ujú. ¿sí? Eh, yo no sé si los masones realmente son lo que mucha gente cree que son. Porque hay mucha gente en el mundo que cree que controlan todo el mundo, que son los que, bueno, deciden quién va a ser el presidente de Estados Unidos, son el gobierno mundial que trata de traer un reino mundial, ¿cómo se dice? La nueva orden mundial, Ujú. ¿no? Como muchos dicen. Yo no sé si esa gente en los rangos altos de la masonería o los masones realmente creen que están adorando a Satanás. Yo no sé. No sé si realmente cumplen con todas estas ceremonias satánicas que mucha gente piensa que lo hacen. Puede ser que no. Puede ser, yo no sé, no, nunca investigué, nunca estuve en una ceremonia del rango 33, ¿sí? De la masonería. No sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que sí sé es que detrás de también la masonería, porque no son, eh, puede ser que entre ellos hay gente que nació de nuevo, pero la idea de la masonería, por lo menos de lo que yo sé, de lo que ellos dicen sobre ellos mismos, no se alinean, se dice la palabra así, Línea, sí, sí. no se alinea con la voluntad de Dios. Tienen su visión, ¿sí? El Islam, la Iglesia Católica, iglesias cristianas, ¿sí? Porque no todas las iglesias cristianas están alineadas Ujú. con la voluntad de Dios. Lo digo con mucho dolor. Gobiernos, del gobierno de Israel, el gobierno de Estados Unidos, todo eso, mientras no están alineados con la voluntad de Dios, son hijos de la gran ramera. Y cuando la gran ramera caiga, todo lo que se alimentaron de la hechicería, del adulterio, todo eso, se van a quedar sin the source, ¿cómo se dice en español? Recursos. El recurso que de ahí se negociaban, de ahí tomaban sus recursos para hacer todo lo que hacen. Entonces, sí, la respuesta es que sí, el gobierno de Estados Unidos también es parte de esa ramera, el Vaticano también es parte, pero lo que expliqué no es que son parte en el sentido que están conscientes que son parte, sino que el hecho que están dirigidos por el espíritu del anticristo son parte de esa gran ramera. Es curioso todo esto que mencionas, a la par de interesante, me parece súper interesante todo lo que estás comentando, muy interesante. Pero yo tengo que decir algo, hay algo que me sorprende la atención, varias cosas. Todo esto, por cierto, todo esto Steve lo desarrolla súper bien en el libro, estaba echando un ojo mientras él hablaba. Mirar los dibujos, aquí habla de la Torre de Babel, de cómo se construyó Babilonia, y está súper bien explicado, lo explica de una forma súper clara para saber en qué versículos, en qué tiempos ocurre lo que ocurre, siempre con ilustraciones, está hablando del tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo, la ilustración. Aquí tenéis, hay un montón de ilustraciones en todo el libro, lo podéis adquirir en Amazon, está súper bien, de verdad que os lo recomiendo. Hay algo que yo te quería comentar, cuando tú estabas hablando, estaba leyendo también Apocalipsis 18, y Apocalipsis 18 hay un versículo, en el versículo 4, que dice, salid de ella, pueblo mío. Hablando de la caída, ¿no? De la caída de la gran ramera. Justo cuando va a caer, advierte, ¿no? El que escribe esta carta y dice, salí de ella, pueblo mío. Está diciendo el Señor. Esta advertencia se refiere a los judíos creyentes en Jesús que reconocerán el peligro del sistema babilónico
o qué interpretación, para quién es esta advertencia, Steven? Bueno, primero que, igual como mencioné antes, no es algo original de Juan, de Apocalipsis, eh, sino que está citando un versículo de Isaías. ¿Sí? Am, si quieres ver en Isaías 48, versículo 20, Lo leo. ahí está, sí, Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. sí. Creo que no es el versículo que buscaba. Ajá. Había otro que es exactamente el, como lo que Juan está citando. Bueno, no importa. Lo que quise decir en esto es que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos dos fases. No sé si uso bien la palabra fase. Sí, sí, sí. La fase terrenal de la carne y la fase espiritual. Y yo creo que las dos cosas están también conectadas, pero también hay que a veces separarlas para poder entender los diferentes mensajes que tiene la Biblia. Porque hay cosas que son terrenales, o profecías que son terrenales que se cumplen en forma directa al pueblo de Israel, pero las cosas que son espirituales, que hay que entenderlas en forma tal vez alegórica y una cosa no contradice a la otra. Digo, puede ser que el cumplimiento sea también físico y también espiritual a la vez, tal vez no al mismo momento, tal vez separado, tal vez hay hasta 2000 años de diferencia entre el cumplimiento físico y el cumplimiento espiritual de una profecía. Eso es algo general que digo que es relevante a muchas cosas. Es relevante para lo que hubo en la época de la destrucción de Babilonia físicamente, es relevante también, exactamente como dijiste, para los judíos creyentes en Yeshua o una adversión para los judíos que todavía no son creyentes en Yeshua. Llegar eh, al lugar seguro en Dios, que es en Yeshua, que es en Jesús. Yo comparo, bueno, Babilonia y Egipto, aunque son físicamente dos lugares distintos, pero tienen el mismo significado espiritual, ¿no? Babilonia y Egipto, los lugares que representan el gobierno de este mundo, estamos esclavos de Satanás, somos esclavos del pecado, y ahí viene Isaías o más tarde Juan y nos dice, salgan de ahí, salgan de ahí igual, de la misma manera que Dios le dice al pueblo de Israel salir de ahí para no, bueno, poner la sangre del cordero, ¿sí? Y salir de ahí cuando Dios juzga a Egipto con las 10 plagas y todo eso. Pero lo que yo creo que significa en lo espiritual es que del momento que yo eh, participo en algo que es de Satanás, participo en hechicería, participo en cosas que no debo, como creyente en Yeshua, como cristiano, no debo participar en ellas. Entonces, del momento que participo en esas cosas, soy parte del sistema. Soy parte de ese, como dijiste, es el gobierno babilónico, ¿le dijiste? Sí. Entonces ahí viene la advertencia y dice, miren, eh, aunque son pueblo mío, aunque ya tienen el Espíritu de Dios, yo voy a juzgar Babilonia
Si ustedes tienen algún contacto con ese sistema babilónico, ustedes también van a sufrir las consecuencias, también van a ser juzgados junto con ella. Y eso se conecta yo creo, también en lo, vamos a decir, en algo diario, algo de todos los días, que uno tiene que separarse del sistema babilónico, y también de un evento en el futuro, que va a ser lo que se llama equivocadamente el Armagedón, ¿sí? Y eso ya me entro a otro tema del el juicio que Dios va a hacer a las naciones usando Israel, el Estado de Israel. Y yo veo que hay muchos pastores, hay muchos creyentes. Bueno, la mayoría apoya a Israel, pero hay muchos que no apoyan a Israel, que están en contra de Israel. Y bueno, cuando digo apoyar a Israel, no me refiero a apoyar los hechos de Israel. ¿Sí? No, no me refiero amar a Israel en el sentido de que todo lo que Israel hace está bien. ¿Sí? No quiero meterme en política, es que según mi punto de vista, según mi entendimiento en las profecías, Dios usa el odio que tiene la humanidad contra Israel para al final traer un juicio sobre las naciones. ¿Sí? Y por eso eh, el que cree en Yeshua debe estar a favor si para no usar palabras que puedan interpretarse mal o ser muy demasiadas políticas, puedo decir el que no ama Israel, ¿sí? Y tiene un odio contra Israel, eso es parte, yo creo, de estar conectado con la ramera, ¿sí? A Babilonia. Y por eso lo digo con mucha tristeza. Estoy viendo pastores que siguen adoptando la doctrina del reemplazo, siguen hablando mal de Israel, son creyentes, ¿sí? Creo que nacieron de nuevo, nada más Dios puede saberlo. Leen la Biblia, quieren hacer la voluntad de Dios, pero tienen odio hacia Israel. No quiero que me entiendan mal, para ser salvo hace falta que amar nada más a Dios. Sí, para ser salvo hay que amar nada más a Dios. A Dios y creer en el Mesías, eso es la condición número uno. Pero después hay que ver qué es lo que Dios tiene en su corazón. Y Dios tiene en el corazón a Israel. Dios ama a Israel. No importa si Israel se porta bien o se porta mal. No importa si Israel está haciendo un genocidio contra los palestinos o no. No estoy hablando de apoyar los hechos que hace Israel. ¿Sí? Hago un énfasis en eso porque eh, no sé cómo van a reaccionar mucha gente. Pero lo que estoy diciendo es que esa gente que se opone a Israel, odia a Israel, no sabe que al final, cuando Dios va a juzgar a los enemigos de Israel, esa gente se va a encontrar de ese lado, del lado que va a ser juzgado. ¿Sí? Y por eso, y eso es lo que creo yo que es ser conectado a ese sistema babilónico. Claro, porque realmente si dice, ¿no? Salid de ella es porque estás en ella, ¿no? Entonces es importante saber. Y yo creo que algo que tú has dicho antes, que yo no sé si estoy totalmente convencido de que algunos hacen prácticas que no saben que son satánicas o que no pertenecen a Babilonia, yo creo que sí. Quizás hay mucha gente que no, obviamente, que no se entera, pero yo creo que hay una gran mayoría, una gran parte que sí sabe lo que está haciendo y sabe que lo está haciendo mal. De hecho, yo he conocido pastores que son pastores, perdón, que se me va, hago así y la cámara se va para todos lados, que son
masones. Y no pasa nada, según ellos. Dicen que, bueno, que no hacen nada, ¿no? Bueno, yo eso no estoy de acuerdo, evidentemente, pero cada uno sabemos que, bueno, dicen y hacen lo que les da la gana. Dicho esto, eh, quiero, perdón por la cámara porque se me mueve todo el rato. Eh, Quiero decir también que tenemos disponible un link abajo donde por PayPal también le puedes hacer llegar donaciones a Steven. Si lo sientes en tu corazón, si crees que eh, merece la pena apoyar este ministerio, que yo pienso que sí, para que Steven siga profundizando en las escrituras, que él siga dando su tiempo para dar a conocer las profecías bíblicas, para traer más entendimiento y más luz, creo que sería buenísimo que pudiéramos apoyarle. Así que de corazón, gracias Steven por lo que haces, gracias de verdad, gracias por hacer lo que haces. Y queremos también de alguna forma, ¿verdad? Pues honrar tu vida y tu ministerio y te damos gracias y te pedimos que sigas sacando más libros, que sigas sacando más cosas, ¿verdad?